que nació acá, en Intrusos. El viernes hablábamos de este posteo que hizo Opinión Fijo en su Instagram, que desató la ira de sus hijos. Me gustaría que Héctor continúe con el descargo de su hija Sol, que de verdad nos dejó a todos con la boca abierta, porque desconocíamos esta faceta. Claramente Piñón es el payaso más querido de la Argentina. Nadie, creo que en más de 30 años de profesión, no le conocíamos un escándalo. Hoy no podemos hacer lo mismo. Mira. Todas mis decisiones desde hace casi 6 años están pensadas en cuidar y respetar los derechos y la infancia de mis hijos. Nada está librado al azar cuando de la salud mental de las personas que más amo están en juego. Por esta razón es que valoro la preocupación en tantos mensajes por los derechos de los niños y niñas. Sigamos entonces luchando como sociedad en que se respeten los derechos de los menores a ser protegidos y cuidados. Sí al derecho de los abuelos, sí a la protección integral de las infancias, sí a los vínculos sanos y no especulativos, sí a relaciones sinceras y verdaderas. Basta de sostener vínculos por el solo hecho de llevar la misma sangre o por el qué dirán. Tenemos una sola oportunidad para cuidar de los niños y niñas que alegran nuestras vidas. No quiero perder más el eje. Me voy a enfocar en lo que vengo construyendo hace casi 6 años en lo personal y artístico, gracias a mi familia y a muchos de ustedes. Ahí termina. Basta de sostener vínculos solamente por compartir sangre. Es fuerte y contundente. Es fuertísimo eso porque... No deja nada a la especulación. No, definitivamente no. Dijimos, muchas veces pasa. Lo más difícil es denunciar un hecho de violencia de un pariente, de un ser que vive con vos, un integrante de tu familia, porque realmente uno está condicionado en esto de que tenés que querer a esa persona porque es tu padre, porque es tu tío, porque es tu abuelo, y muchas veces los hechos de violencia ocurren justamente por eso, porque están amparados en esta cuestión de la Nancy, privacidad y si a del eso hogar. le sumamos que tu abuelo es el payaso o tu papá es el payaso más famoso de Argentina, Claro. multiplica las cosas. Insisto en esto, yo le Amplifica todo. escribí a Sol para que ahondara en este tema, porque me parece que realmente es muy fuerte cuando ella dice violencia en todas sus formas, una expresión de este tipo, no sé si fue contra ella, contra su madre o contra sus hijos. Pero da a también. entender, cuando habla del embarazo, entre paréntesis, embarazada 32 semanas, da a entender como que contra ella fue también. Claro, Pero y yo hay lo que que- ver qué tipo... Hay que ver la por supuesto que violencia. Todo tipo de violencia es absolutamente Igual, Nancy, repudiable y dañina. Esta habla- violencia física, psicológica, Por eso te digo, la de emocional. redes también, porque el viernes hizo el posteo, ella el fin de semana tenía gira, Sí. que fue con Sí. los Calegari, y la gente que fue, como él posteó que no podía ver a su nieta, fue Contra agredirla contra ella y Igual el hermano. hubo una Es charla- otra agresión esa, es Esa es otra una Una violencia violencia. charla, también, una charla entre violencia ellos. Sí. Hubo una charla entre Jeremías, entre Sol y Piñón después De estos de ese posteos. posteo. Sí. Perdón, del primero, ¿no? Del posteo Ah. donde él habla del derecho De la de historia. niños, el derecho de los abuelos, la historia donde muestra a la nieta, ¿no? Hubo una charla porque ahí se volvieron a comunicar. Sí. Y ahí es donde Piñón dice, bueno, se me fue de las manos. La situación se me fue de las Yo manos. no le creo. Yo la verdad que a mí me sorprende. Yo no mí puedo me creer a alguien que sorprende- está en los A mí me medios. sorprende que una persona, y Pablo vos lo conocés, una persona pública que en Córdoba es mega exitoso y es una estrella, diga se me fue de las ¿Cuántos manos porque seguidores sabe. tiene él? Pero no Pero por los sí, seguidores, pero- Marce. Pero sabés que lo van a levantar. Pero por eso digo, más allá de los es seguidores. una denuncia, él está denunciando que Sí. no lo dejan ver a los... Pero por eso digo, dijo esto el posteo dijo Y el hashtag que el utilizan. hashtag Claro. que Sí, usa. derecho, derecho a a los mira, ahí está. abuelos. Bueno, pero- Derecho nietos, derecho abuelos. Hasta Derecho ahora lo abuelos. que yo entiendo es, inclusive ella dice, o sea, jamás te prohibí, pese a nuestro vínculo, hace 5 años generé esa relación con Luna en principio. Y lo que entiendo es que él desaparece cuando ella le dice, está bien, ¿querés continuar viniendo o viendo a tus nietos? Será en estas condiciones, Ese con es el estos punto. límites. Y ahí él, Claro. en vez de, o sea, de ceder, No, ese es el evidentemente punto. desaparece. Evidentemente la hija le dice, bueno, Ella no rompió yo vínculo quiero que mi pese a hija, todo. quiero que mi hija pueda tener un vínculo con su abuelo, pero que mi hija también esté resguardada de todo este Está bien. tipo de maltrato que ella No, pero da a igual, entender. y otra Entonces salvedad pone que hace- condicionamientos, Sí, y pero lo es- vas a ver en estas Sí, condiciones. pero no en distintas vínculos otras. genuinos habla. Y hace mucho hincapié en eso y en la salud mental de los chicos. Exacto. Me parece que si uno se pone a desglosar No especulativa. frase por frase, es contundente el descargo de Sol, pero también me gustaría compartir con todos ustedes, Héctor, por favor, el descargo de Jeremías, de su hijo. Es realmente muy duro y triste recibir tantos insultos, maltratos, opiniones y veredictos sin ningún fundamento real. Le juro por lo que más quiero que las cosas no fueron así. Nadie prohibió nada a nadie.
Y si así él lo sintió, creo que había y hay muchos caminos para conseguir, por supuesto, el objetivo, ver a su nieta. Algunos tan simple como agachar la cabeza y llamar por teléfono, golpear una puerta, nunca sucedió. Le pareció mucho mejor la idea de subir una foto del rostro de una criatura de 5 años, obviamente asegurándose de tapar y cuidar el suyo. Hoy su defensa es que se le fue de las manos. Eso sí, decidió comunicarlo puertas adentro, en privado. Con esto no busco que dejen de insultarnos y castigarnos, porque sé perfectamente que seguirá sucediendo. Solo que al momento de hacerlo piensen que hay otra campana, otra versión de los hechos, totalmente distinta a la que se está exponiendo. No se queden con el título de que estamos enojados porque papá se separó de mamá. Hemos perdonado cosas realmente importantes y lo seguiremos haciendo. Quizás la agresión se desvíe para otro lado, como que todo lo que tenemos se lo debemos a él, que sin él no seríamos nadie. Eso siempre nos lo dejó en claro. Así que lo tenemos súper presente. Terrible, ¿eh? Violencia psicológica. Sí. Claro, ustedes son gracias a mí. Totalmente. Ustedes son quienes son Gracias a mí. Bueno, esa imagen de los tres trabajando. Y además, Y esta el- parte, ¿no? Quizá la agresión se desvíe para otro lado. Claro. Como papá se separó de mamá, hemos perdonado cosas realmente importantes. Sí. Y eso entiendo otra- coincide con lo que dice Sol. A ver, que son lo que son gracias a su padre es la obligación de cualquier padre. Tener a sus hijos, mantenerlos y darle todas las Sí, posibilidades. pero creo que hablan no hay a lo nada para profesional. reprochar. Creo que hablan de lo Claro. profesional. Pero un ¿no? padre que le reprocha eso a sus hijos Claro. también está ejerciendo una violencia Igual te psicológica, puedo lo decir está algo, coartando. Y me quedé Hoy, con lo... perdón, hoy leí esto ante un grupo a propósito para saber qué les parecía. Yo, perdón, sin conocer la historia, claramente le creo a los hijos y entiendo clarísimo todo lo que quieren decir. Pero leí esto que leía Héctor de la hija y de 5, 3 me dijeron desagradecidos. Y claro, ahora que ya son quienes son... Bueno, es lo que le dicen en las redes. por eso, Esos son o los sea que comentarios de las evidentemente redes. ocurre. Yo dije, ¿qué? Bueno, Pero yo no- existe, no sé, existe. me Hay parece- gente que se pone del lado también de esta versión Bueno, de decir, ahora que no lo necesitan, se abren, ahora no dejan ver a sus nietos. Bueno, Pero ¿cómo? A ver, no sé. hay que no, no- separar las aguas. ¿Cómo que ahora que no lo necesitan? A ver, Sol tiene una carrera como solista. No, porque trabajaste Sol poco habla en tiempo, un momento, y no no tiene nada que leyó. ver, yo entiendo, Vir, pero no tiene nada que ver la parte laboral No, yo de la coincido parte con vos. afectiva. No, es porque el si padre, de verdad claro. hablan de violencia, Sí. Jeremías da a entender violencia psicológica. Sí. No, pero por Más eso allá de violencia también... física, en una semana 32 de un embarazo que dice Sol. Me parece que acá hay algo mucho más grave, hay algo mucho más profundo que una carrera profesional. Es que No, la que yo la que coincido. fue más fuerte me parece que fue chica. Sol. Claro. Es que El Jeremías sale después. El comienzo de Lo su que pasa carta es que es mucho más... En general pasa, contundente, es muy sí. difícil porque la persona que, insisto con este tema, la persona que ejerce violencia dentro del hogar muchas veces muestra una faceta completamente diferente afuera, es un tipo divertido, ameno, cálido, y no hablo del caso de Piñón porque eso lo tendrán que decir sus hijos, su exmujer y demás, pero en general sucede eso. Bueno, Entonces hizo una cuando carrera alguien de dentro eso. de la familia cuenta, lo primero que dicen es eso, sos una desagradecida, estás loca, estás exagerada, nada. ¿Y te por qué va. no lo lleva a la justicia? Porque si lo lleva a la justicia... No porque es él tan hace fácil, Pero, no es digo, tan pero pará, fácil. Nancy, imagínate No es esto. Él fácil. hace una historia de Instagram. Si lo llevas a la justicia, salen muchos más trapitos al sol. Vos A él no le decís. conviene... Y sí, porque si... Ahora, a ver, lo un que no me violento queda... es consciente que es violento. Un Guido, maltratador lo no sabe me que es queda maltratador. claro. Ellos después del posteo que él hace, el viernes hace el posteo donde dice denuncia que no dejan ver a la nieta. Dice, después la El- charla, lo único que dijo es se me fue de las manos, El no fin de intentó. semana, el fin de semana porque tiene esa después vinieron charla. los posteos de los chicos. No, al Hoy- círculo íntimo le dice. Sí. Bueno, el Claro. círculo íntimo que tiene que ver con la familia. Claro, como que fue el él fin de dijo, bueno, semana. se me fue de las manos. El posteo de Sol es hoy temprano al mediodía. Claro. Hoy temprano en la mañana, mediodía. Y el de Jeremías sale después para A respaldar avalar a lo su que hermana. dice Sol. Lo que no queda claro, me parece ahora, tiene que ver con que la violencia que fue laboral, familiar, porque hablan de violencia en general, pero no separan, porque acá estamos hablando de dos hijos que trabajan con su padre hace mucho tiempo, ¿no? Desde Sí, que pero son chicos, ¿no? habían dejado de trabajar ya en los últimos tiempos. Por esta Sí, cuestión. Habían dejado de trabajar, pero no significaba que, por ejemplo, Piñón caiga de sorpresa a los eventos que hacía Sol, Sí. o viceversa, o a lo de Jere. Y en los últimos tiempos se manifestaban de esa manera. Sí, pero Pero por eso yo te quiero preguntar a vos, Pablo. Digo, nunca se habló en Córdoba, nunca se sospechó de esto
con su de este familia. drama no. familiar que No. estamos viendo No, más, ahora, te digo, que ellos deciden hacer público, porque quiero decir, aclarar por todo las dudas que posteos, son posteos de ellos. Es más, te Acá digo, están Flor, hablando los protagonistas. Acá primero empezó Piñón con la foto que publicó de su nieta, que desató la furia de sus hijos, primero de su hija Sol y después de su hermano Jeremías, que hacen 2 descargos que son, los acaba de leer Héctor, contundentes. a ver, creo como mucho, nosotros hace 2 meses atrás, en el programa que yo hago ahí en Córdoba, lo teníamos y lo invitamos a Fabián, vino como Piñón a grabar, y yo en ese momento le pedí unos mensajes a sus hijos, de conociendo esto. Sol me clavó un visto, ni me contestó, y Jere, también tengo bastante confianza, me dijo no, y después te voy a explicar por qué. Pareció muy raro, pensé que también podía ser por el lado del canal, viste, lo hacemos ahí en Canal 12 de Córdoba, por ahí pensé que era algo de eso. Y cuando vino Fabián, le pregunté y él me dijo, después nos vamos a tomar algo por ahí y te cuento. En ese momento él estaba también con otra persona, ya sabía, digamos, de la situación, pero no sabía de este problema. Pero creo que como yo, muchos de los chicos que estábamos ahí, los cuales hacemos el programa de Coro, también se sorprendieron. Igual, perdón, acá hay un comentario de Flor Freijo, la conocemos, la autora de libros y demás. Dice, abrazo inmenso. Sé desde el lugar que escribís esto y sé lo difícil que fue. Sabés que estoy y estuve. Ah, bueno. Los límites son difíciles, pero qué importante es que una diga basta. Claro. En algún momento Flor Freijo habló. es una periodista feminista. Una periodista Exactamente. feminista, es ¿No? autora de libros, de Editorial Planeta y demás, pero bueno, avala los comentarios de Sol y el la conoce. posteo, la conoce evidentemente, Sí. y dice, sé lo difícil que fue, sabes que estoy y estuve. Bueno, Evidentemente, bueno, lo que pasa es que apoya Sol- a Sol. Pero Sol está hablando de toda una vida de aguantar malos tratos, de toda una vida de hostigamiento. Ella dice en sus 35 años que está viviendo esa situación y que ahora se puede reaccionar y ponerle un límite a todo eso. Mira, Es muy habla de- difícil. Creo que el límite también no tiene que ver con los hijos. Bueno, por eso porque viste yo que ella marcaba. ella prioriza y dice, yo por la salud mental de mi familia, de mis hijos, y habla, Por eso no es creo que que no me marcaba, acuerdo, no sé si porque soy muchas exacta, veces cuesta, pero habla de eso. cuesta rebelarse contra un padre y enfrentarlo, pero cuando vos ves que está en peligro alguien que depende de vos, como es un hijo, o que puede llegar a pasar por esa misma situación tortuosa, entonces ahí es donde te envalentonás. Es más fuerte la necesidad de defender a esa criatura Es que el ella miedo que vos dice- puedas Dice Ella en Flor. su descargo dice en un momento lo siguiente, dice, durante muchos años callé por el cariño, por el vínculo, por esto que eras mi padre y no quise decir Por lo que nos absolutamente inculcan nada. desde chicos que a tu papá lo tenés que querer. Mirá, Vos vas sí. a la escuela y te dicen hacerle dibujito para el Día del Padre y que en homenaje al Día del Padre, vos no podés decir, no, mi papá no se merece ese dibujito porque mi papá es malo y me pega. Mira, habla de maltratos, humillaciones crónicas, el orden de prioridades que él le da, otorgando más importancia, como siempre, a sus intereses. Habla obviamente, de esperar un gesto de humanidad ante los límites que decía recién Flor, que dice que es lo único que ella, digamos, lo único que accionó, Sí. es en poner un límite por la crianza y la educación de sus hijos. Fue mi única decisión concreta hasta el momento. Jamás le prohibí ver a los nietos. Ante esta decisión de límites, esperar un gesto de humanidad para reconfigurar sus encuentros con mi hija bajo nuestros límites y condiciones. Y Claro. nunca Sí, existió. sí, por eso es lo que decían ellos, que él hubiera accionado de otra manera, ¿no? De llamarlo, levantar el teléfono, lo dice Jeremías también. Lo que me Genial. dijo, a mí lo que me dijo Fabián en su momento, que esta es la publica, porque yo le pregunté, lo primero que me pregunté fue por qué lo había hecho, y me dijo, no tenga más opción. Me cerraron todos los caminos para llegar a verla a Luna. Bueno, pero la Entonces- pregunta sería, ¿por qué le cerraron los caminos? No, pero En este Jere caso. dice y Sol que en realidad nunca le cerraron ningún vínculo, Claro, creo se que él directamente contradicen ahí, desapareció. Jere Claro, dice, es hubiera que- esperado que en vez de hacerlo público, que levante un teléfono. Es que eso habla, me gusta.